Muy buenos días. Voy a explicar un ejercicio de análisis de estructura llamado armaduras y tenemos aquí un ejemplo de cómo vamos a hacer ese análisis de nodos de esta estructura que tenemos nosotros acá. Entonces el ejercicio dice así: con el uso del método de los nodos, determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la armadura completa, ¿cierto? Entonces, nuestro primer paso es determinar las cargas externas. ¿Cuáles son las cargas externas que tenemos nosotros acá? Tenemos aquí los carga externa de 2000 libras, esta que está aquí en rojo, esta de 1000 libras que también está en rojo, y la de las reacciones en C y en E, donde tenemos los dos apoyos. Entonces, recordemos que esto que tenemos nosotros aquí en C es un perno, y el perno, ¿qué tiene? Va a tener dos reacciones, ¿cierto? Va a tener una flecha en sentido horizontal, no sabemos la dirección, le voy a poner aquí CX, y otra reacción en sentido vertical, lo voy a llamar C sub Y. Y aquí en E, como es un patín, como lo vemos aquí a simple ojo, vamos a tener solamente una reacción, una flecha hacia arriba, que la vamos a llamar E sub Y. ¿Listo? Entonces, tenemos tres incógnitas en este momento. ¿Listo? Y vamos a resolver esas incógnitas que corresponden a fuerzas externas para poder después analizar cada uno de los elementos de la armadura, que son AD, DB, DE, BC, CE, ¿sí? Cada uno de los elementos internos de la armadura. Entonces, aplicamos primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces vamos a obtener aquí E sub Y, positivo hacia arriba, más C sub Y, ¿cierto? Positivo hacia arriba. Vamos a tener menos 2000 y vamos a tener menos 1000. ¿Listo? No tenemos más, entonces esto igual a cero. ¿Listo? Esto lo puedo simplificar más, a Y, Y, más C sub Y. Esto me queda aquí menos 3000, pasa al otro lado como 3000. Listo, y esto es ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en X no hago porque me va a dar igual, bueno, igual hagámoslo. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Solamente vamos a tener CX, entonces menos CX igual a cero, no tenemos más nada. Listo, entonces eso no, ni lo cuento. Pero sí necesitamos la ecuación de momentos. En este momento tenemos nosotros dos incógnitas, una ecuación. Por tanto, no podemos resolver todavía nada. Entonces, es importante realizar ecuación de momentos en C. ¿Por qué en C? Porque en C es donde tenemos mayor número de incógnitas. Entonces, sumatoria de momentos en C igual a cero. Recuerden, sentido horario positivo. Listo, entonces vamos a tener acá menos 2000, ¿cierto? Recuerden que fuerza por distancia, este menos 2000 con respecto a C, me lo hace girar antihorario. Entonces esto va a ir por 24. Listo. Luego vamos a tener aquí menos 1000 por 12, ¿cierto? Luego vamos a tener más Y por 6, ¿cierto? ¿Y alguna otra fuerza me hace momento? No, ¿cierto? Entonces esto igual a cero. De esta ecuación despejamos y podemos hallar E sub Y. Y acá de la ecuación 1 podemos hallar CY. ¿Listo? Entonces de aquí despejemos E sub Y. ¿Cuánto nos da E sub Y? Ahí. Entonces ahí vamos a tener menos 2000 por 24 menos 1000 por 12. Listo. Pasa al otro lado positivo. Eso dividido en 6. Vamos a tener E sub Y igual a 10.000 libras. Estamos hablando de libras. Entonces aquí libras. Positivo. Listo. Me dio positivo, quiere decir que sub Y efectivamente va para arriba. ¿Listo? Aquí reemplazando este valor aquí en la ecuación 1,
vamos a obtener C sub y, ¿cierto? Entonces de aquí C sub y va a ser igual a 3000 menos 10.000. Nos va a dar aquí C sub y menos 7.000. Menos 7.000 libras. ¿Qué significa que me haya dado aquí negativo C sub y? ¿Qué significa eso? Que C sub y no va para arriba, sino que va para abajo. ¿Listo? Entonces, aquí sí es necesario empezarlo a corregir en el DSL. Entonces, esto va para abajo. ¿Listo? Entonces ya lo corregí. ¿Listo? Y ya hemos determinado entonces todas las reacciones de las fuerzas externas de la armadura. ¿Listo? Ahora vamos a hacer los cálculos internos para poder hallar cada uno de los elementos. ¿Listo? Guardemos estos datos acá que los necesitamos. Ya tenemos C sub y, E sub y, entonces voy a anotarlos por acá. E sub y, acá me queda 10.000, 10.000, sí, subiendo. C sub y aquí bajando es 7.000, ¿cierto? Listo. Y C sub x que es 0, ¿no? No hay necesidad de ponerlo, pero bueno. De todas maneras como para recordarlo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a proceder a hacer los cálculos internos de cada uno de los elementos de la armadura. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de los elementos. Yo recomiendo que analicemos donde tengamos máximo dos incógnitas. Por ejemplo, ¿por qué voy a arrancar analizando el nodo A? Entonces voy a hacer el nodo acá, el nodo A. El nodo A, esto es A, ¿cierto? Hago como un zoom acá en esta parte. El nodo A tiene aquí una fuerza de 2000. ¿Listo? 2000. Está sintiendo por acá una fuerza que puede ser hacia allá, ¿cierto? Que lo voy a llamar fuerza AB, ¿sí? Que corresponde a este elemento AB. Y vamos a tener una fuerza que la voy a llamar fuerza AD, que va acá, que corresponde a esta varilla. La voy a llamar fuerza AD. ¿Listo? Ambas las puse a tensión. ¿Qué significa tensión? Que van saliendo del nodo. ¿Listo? Entonces puse estas dos fuerzas a tensión. Entonces tengo dos incógnitas, fuerza B y fuerza AD. Entonces hacemos primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces vamos a tener fuerza AB, ¿cierto? Más fuerza AD. Pero esta fuerza AD tiene una inclinación, ¿cierto? Y tiene aquí un ángulo, ¿cierto? Ese ángulo aquí es igual. Entonces un triángulo acá, ¿cierto? Es un triángulo acá con unas dos distancias, ¿cierto? Una aquí de 8 y otra aquí de 6, ¿cierto? Y entonces este ángulo acá viene siendo tangente a la menos 1 de 8 sobre 6, ¿cierto? Entonces eso viene siendo 8-6, un ángulo de 53.13 grados. 53.13 grados. Entonces fuerza AD, yo la puse hacia allá, ¿cierto? Entonces va positivo por el coseno de 53.13. ¿Listo? Y no tenemos más, entonces esto igual a 0. ¿Listo? Esto es ecuación 1. Ecuación 2 sale sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces vamos a tener menos 2000 menos fuerza AD por seno de 53.13. ¿Listo? Igual a 0.
y esto es ecuación 2. De aquí tenemos la fuerza AD. Entonces despejémosla. Despejemos esa fuerza de acá. A ver cuánto nos da. Esa fuerza de acá nos queda fuerza AD y nos va a dar negativo, ¿no? Fuerza AD nos va a quedar menos 2000 dividido en seno de 53.13. Esto nos queda aquí menos 2500. ¿Listo? ¿Qué significa? Estos son libras. ¿Qué significa que me haya dado negativo? Me está diciendo que la fuerza AD no va a tensión, sino que va a compresión. Aquí yo la he puesto inicialmente a tensión. Entonces, como me dio negativo, quiere decir que va en sentido contrario, o sea, que trabaja a compresión. Esto debo especificarlo. Entonces, esto lo voy a cambiar, ya no como tensión, sino como compresión. ¿Correcto? Entonces, esto va, es entrando. Fuerza AD, ¿listo? Con un valor de 2500 a compresión, ¿listo? A ver cuánto nos da ahora la fuerza AB. Entonces la fuerza AB, despejémoslo aquí de esta ecuación. Reemplazamos este 2500 con el negativo, lo metemos acá, en esta ecuación, ¿listo? Entonces, ¿cuánto nos da? Esto nos va a dar positivo. Esto nos va a quedar aquí menos 2500 por coseno de 53.13. Esto nos va a dar positivo 1500. 1500 nos va a dar la fuerza A sub B. ¿Listo? Como nos dio positivo, quiere decir que esta, como la puse a tensión, o sea, quiere decir que efectivamente esta está a tensión. ¿Listo? Con un valor de 1500. ¿Correcto? Y está esto a tensión. Listo, entonces ya sabemos estas dos fuerzas, la fuerza D y la fuerza AB. ¿Listo? Entonces, las voy a ir anotando por acá. Fuerza AD, ¿cierto? AD 2500 a compresión, ¿cierto? La fuerza A sub B igual a 1500 a tensión, ¿cierto? Listo, y ahora vamos a calcular otros elementos. ¿Listo? Y así vamos a hacer con cada uno de los elementos, hasta terminar con todos los elementos, con todas las fuerzas internas de los elementos. ¿Listo? Entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos elementos, la fuerza B y la fuerza AD. ¿Listo? Ahora vamos a calcular este punto D. ¿Se puede este punto D? Sí, porque ya sabemos este punto, sabemos este elemento, pero este no lo sabemos ni este, o sea, tenemos dos incógnitas, ¿cierto? Y una que conocemos. Entonces, sí podemos hallar en el punto D, analizar el nodo D. Podríamos también analizar el nodo B, ¿cierto? Pero aquí tendríamos esta incógnita y esta incógnita. Tendríamos tres, entonces ahí se nos complica. Entonces, mejor empezar con el nodo D. Porque en B tenemos tres incógnitas, tendríamos esta y esta. Entonces es donde tengamos dos incógnitas. Cambios en D sí tenemos solamente dos incógnitas. Entonces vamos a analizar el nodo D. El nodo D, vamos a analizarlo. Entonces, ¿cómo nos queda ese nodo D? Aquí tenemos D, acá tengo la fuerza AD, que es a compresión, entonces la pongo a compresión, compresión es entrando, ¿cierto? Entonces 2500 a compresión, ¿listo? La fuerza BD, no la sabemos, la voy a poner acá. Atención, voy a poner la fuerza BD, ¿sí? Y vamos a poner la fuerza DE, también le voy a poner atención. La fuerza DE. ¿Listo? Y vamos a proceder a hacer los cálculos.
¿Listo? Esto aquí está en la mitad, esto vendría siendo también 53.13 grados. ¿Sí? Acuérdense del triángulo pasado que calculamos, esto aquí es 6 y esto altura 8, esto nos da 53.13 grados. Listo, entonces aplicamos otra vez primera ley de Newton, materia de fuerzas en X igual a 0. Le vamos a tener acá 2500, ¿cierto? Por coseno de 53.13, ¿cierto? Más fuerza BD por coseno de 53.13 grados más fuerza DE normalito, ¿cierto? Igual a 0. Y esto es ecuación 1. Listo. Ahora sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cómo nos queda esto? Menos 2500 por seno de 53.13 más fuerza BD por seno de 53.13. Listo. Y esto igual a 0. De aquí despejamos la fuerza BD y reemplazamos en 1 y calculamos la otra fuerza. Listo. Entonces de aquí la fuerza BD, ¿cuánto nos da? Esto nos va a dar positivo, ¿cierto? 2500 por seno de 53.13 pasa al otro lado, dividido en seno de 53.13. Y eso nos queda aquí 2500 y nos da positivo, 2500 libras. Medio positivo quiere decir que efectivamente esto trabaja a tensión, como lo puse. ¿Sí? Yo la puse aquí a tensión, entonces queda esto a tensión. Listo, reemplazamos este valor así como dio positivo a la ecuación 1. Listo, ¿y cuánto nos da eso? ¿Sí? Reemplazando eh, esta ecuación, o sea, 2 la reemplazamos en 1, ¿sí? Vamos a hallar f de e. ¿Cuánto nos da f de e? F de e. Eso nos queda 500 por coseno de 53.13 más 2500 por coseno de 53.13, ¿cierto? Eso nos va a dar 3000. Pasa al otro lado, queda negativo, entonces esto queda aquí menos 3000. ¿Listo? Menos 3000 libras. ¿Listo? Medio negativo, o sea, quiere decir que la fuerza DE no trabaja a tensión, sino que trabaja a compresión. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos fuerza BD. Hemos calculado esta y hemos calculado esta. ¿Listo? Entonces vamos a irlas anotando por acá. Entonces aquí anotamos fuerza BD. Me queda ahora de 2500. La que hemos calculado, 2500 a tensión. ¿Listo? Y la fuerza DE nos queda aquí 3000 a compresión. ¿Listo? Importantísimo especificar si esa tensión a compresión, porque pues, nos queda mal en el cálculo. ¿Listo? Entonces hemos calculado 1, 2, 3, 4 elementos. Nos faltan otros 3, ¿no? 1, 2 y 3. Podríamos empezar a calcular ya E, analizar el nodo E porque tenemos esta de acá, no tenemos y no tenemos esta. Ahí tenemos las dos incógnitas y ahí podríamos calcularlo. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a calcular. Listo, entonces vamos a analizar ahora el nodo E. ¿Listo? ¿Por qué escogí analizar el nodo E? También podría haber escogido el nodo C porque tengo dos incógnitas, esta, y estas las conocemos. También podría al final me dar lo mismo. O el nodo E porque me faltan también aquí dos incógnitas y conozco esta de acá, ¿cierto? Me faltarían estas dos, entonces también podría.
Entonces, puedo irme por C o por E. Voy a escoger E. ¿Listo? Bueno, vamos a analizar ahora el nodo E. Entonces, el nodo E, ¿por qué lo vamos a analizar? Ya tenemos todas las fuerzas, pero acá nos faltan dos incógnitas. Esta de acá y esta de acá. Entonces, vamos a analizar el nodo E. En el nodo E, vamos a tener aquí esta fuerza de 10.000 subiendo, ¿cierto? Vamos a tener esta fuerza S, que no la sabemos, S, ¿cierto? Aquí sabemos el ángulo que es 53.13, ¿cierto? Ya he calculado todos los simétricos igual. Vamos a tener esta otra fuerza que no conocemos, que es la fuerza BE. Y sabemos la fuerza DE, que la calculamos ahorita, que va a compresión. Entonces la pongo aquí entrando a compresión. Ponemos D 3000, ¿correcto? Ya aplicamos primera ley de Newton. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces vamos a tener fuerza S por coseno de 53.13, ¿cierto? Vamos a tener más 3000. Vamos a tener otra fuerza en X, va a ser menos la fuerza BE por el coseno de 53.13. ¿Listo? Y esto igual a 0, no tenemos más. ¿Listo? Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, vamos a tener 10.000, ¿cierto? Más la fuerza BE por el seno de 53.13 más la fuerza S por el seno de 53.13. ¿Listo? Y todo esto igual a 0. Entonces, despejo una ecuación. Esta es ecuación 2, esta es ecuación 1. Despejo, me queda como más fácil despejar la 2. Bueno, cualquiera de las dos son iguales. Voy a despejar 2 y la reemplazo en 1. ¿Listo? Entonces, cojo la ecuación 2 y voy a despejar S. Escojo el que quiera despejar S, seno de 53.13. Eso lo despejo, me queda aquí menos 10.000 menos la fuerza BE por seno de 53.13, ¿cierto? Todo esto de ecuación 2. Y la fuerza S despejada nos va a quedar menos 10.000 dividido en seno de 53 en seno de 53.13. Eso nos va a quedar, nos queda esto, nos queda aquí menos 12.500, ¿cierto? Menos 12.500 y menos seno de 53.13 dividido en seno de 53.13. Esto nos queda 1, ¿cierto? Este seno con este seno se cancela. Esto nos va a quedar aquí eh, menos fuerza BE. ¿Listo? Todo esto es ecuación 2. ¿Listo? Esta ecuación 2 es la que voy a meter aquí en 1. ¿Listo? Y eso es lo que voy a hacer aquí en la siguiente hoja. Bueno, entonces voy a transcribir estas ecuaciones acá en la siguiente hoja. Entonces, esta ecuación 1 es igual a fuerza S, ¿sí o no? Por coseno de 53.13 por coseno de 53.13 más 3000 más 3000 menos fuerza BE coseno de 53.13 menos fuerza BE por coseno de 53.13. Todo esto igual a 0. Recuerden que esta es la ecuación 1 y la ecuación 2 es esta que tenemos nosotros acá. ¿Cómo es? Menos igual a fuerza S
fuerza S igual a menos 12.500 menos FBE. Menos 12.500 menos FBE. Y esta es la ecuación 2. Entonces yo lo que hago es reemplazar 2 en la ecuación 1, ¿cierto? Entonces vamos a tener esto de acá, menos 12.500 menos FBE, todo esto por coseno de 53.13 más 3.000 menos FBE por coseno de 53.13 igual a 0. ¿Listo? ¿Esto cómo nos queda? Entonces esto nos queda menos 12.500 por coseno de 53. Esto nos queda aquí menos 7.500, ¿cierto? Esto por coseno, sí. Esto nos queda aquí menos FBE por coseno de 53.13. ¿Listo? Más 3.000 menos FBE por coseno de 53.13 igual a 0. Listo, términos semejantes. Esto nos queda menos 7.500 más 3.000. Eso nos queda aquí menos 4.500. La suma de estos dos nos queda aquí coseno de 53.13 sumado dos veces. Esto nos queda aquí menos 1.2 FBE, ¿cierto? Sumando este con este. Todo esto igual a 0 y aquí despejamos FBE. Nos va a dar aquí negativo. Es 4.500 dividido en 1.2. FBE nos va a dar 3.750 y nos da negativo libras. ¿Listo? Nos da negativo, o sea, quiere decir que FBE, que lo habíamos puesto a tensión y nos dio negativo, entonces este trabaja a compresión. ¿Listo? Listo. Tenemos este valor negativo, lo vamos a reemplazar ahora en la ecuación 2 para poder hallar S, ¿cierto? Entonces, la fuerza S tenemos menos 12.500 menos la fuerza BE menos, respetamos el signo acá también, 3.750 fuerza BE menos 12.500 menos FBE, que FBE es menos 3.750, entonces menos con menos, aquí se va a volver esto más, ¿cierto? Esto nos queda aquí menos 12.500 más 3.750, ¿esto cuánto nos queda? Menos 12.500 más 3.750, nos queda aquí menos 8.750 libras. ¿Listo? Nos dio negativo la fuerza S como le habíamos puesto. Nos dio tensión, o sea que este trabaja a compresión. ¿Listo? Entonces, esos valores los vamos anotando nosotros acá. Fuerza BE, si lo vamos anotando acá, todo este compilado de fuerzas que hemos calculado. Entonces, lo vamos anotando acá. Fuerza BE 3.750 compresión. Fuerza BE 3.750 a compresión. Listo, y la fuerza S
la fuerza S 8750 y esa también esa compresión, ¿correcto? Y ahí hemos calculado la mayor parte de los elementos. Nos falta todavía uno, ¿no? Nos falta por analizar el nodo, el nodo C para poder terminar y determinar todos los elementos por calcular. ¿Listo? Hagamos un balance de lo que hemos calculado. Hemos calculado AD, AB, BD, ¿cierto? BE lo hemos calculado, DE también, y hemos calculado EC, ¿cierto? Nos faltaría por calcular BC. Entonces, para eso analizamos el nodo C y con eso terminaríamos. Entonces, el nodo C, ¿qué fuerzas tiene? Tiene una fuerza de 7000, ¿cierto? La fuerza BC, que no sabemos, que es precisamente la que vamos a calcular, ¿cierto? Y tenemos esta fuerza S que va con presión, o sea, va aquí entrando, fuerza S con un valor de 8750. ¿Listo? Y recordemos que esa inclinación, esta inclinación de acá, tiene un ángulo de 53.13 grados. ¿Listo? Entonces, con solo hacer sumatoria de fuerzas en X terminamos. ¿Por qué? Porque esta fuerza, esta incógnita que tenemos nosotros acá es totalmente horizontal, no tiene ningún ángulo. Entonces aquí tenemos menos la fuerza BC, la que nos falta, más fuerza S, que es de 8750, por el coseno de 53.13, igual a 0. ¿Listo? Y aquí despejamos la fuerza BC. ¿Cuánto nos da esa fuerza BC? 8750 nos va a dar positivo por coseno de 53.13. Nos da un valor positivo de 5250 libras. Va para allá, o sea, quiere decir que efectivamente está a tensión. ¿Listo? Y ahí hemos terminado y calculado absolutamente todas las fuerzas, 5250 a tensión. Y ya tenemos los 7 elementos de la armadura calculados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Y eso es todo lo que se hace. Espero que este ejercicio les ayude a fortalecer los conocimientos y lo expuesto en clase. Muchas gracias.